Jóvenes, muy buenas tardes. Por favor, me indican si me escuchan fuerte y claro. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Muy buenas tardes. Bueno, jóvenes, ya hemos esperado a sus compañeros. Continuemos la clase del día de hoy. Es pues el tema que ustedes están observando en pantalla, es la regla de 3 compuesta. Antes que nada, voy a indicarles el trabajo que van a tener. Es estas hojas que les voy a pasar así mismo ya mismo en el grupo, les voy a subirlos. Igualmente tienen las mismas indicaciones que en la materia de matemáticas, el mismo nombre, ¿no es cierto? El mismo proyecto número 2, semana 4, tenemos el nombre de la actividad que es regla de 3 compuesta. Ya vamos a explicar esta parte en la tarde de hoy. Tenemos lo que van a realizar ustedes, está en la página número 2, ¿sí? Está realizar los siguientes ejercicios, que son reglas de 3, ¿sí? Son tres en este caso 3 literales, y lo van a resolver ustedes siguiendo estos pasos que están aquí. Escribir las magnitudes que intervienen, plantean el problema, identifican la regla de 3 por separado, solucionan el problema y la respuesta. Para las 3, ¿sí? Para las 3 van a hacer lo mismo. Y por último, pues averiguar o investigar o indagar cuál es el mínimo de términos conocidos que debe tener un problema de regla de 3 compuesta. Eso es lo que van a realizar esta semana. Las actividades de reflexión que ya siempre se les ha mencionado, la autoevaluación que deben hacerla para esta actividad, y bueno, lo demás ya ustedes lo conocen, ¿sí? Esto es lo que van a realizar ustedes en esta semana. Lo que nos vamos a basar o la clase de hoy es pues cómo lo van a realizar a estos ejercicios, a estos problemas, para que no tengan ningún inconveniente, ¿sí? Vamos a hacer algo similares para que ustedes lo puedan realizar en casa. ¿Sí? ¿Entendido, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí. Ya. Antes que nada, antes de pasar estas diapositivas a la regla de 3 compuesta, ¿sí? Antes de la regla de 3 compuesta, quería aclararles algo que vimos la clase anterior, muy anterior, que vimos cuando comenzamos este parcial número 2. Vimos una clase que tenía, pues, vimos la proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Estos nombres, como ustedes saben, matemáticas cambian, siempre están cambiando, siempre tienen sinónimos. Como ustedes saben, por ejemplo, lo que les decía la vez pasada, la suma tiene el nombre de adición. Bueno, en matemáticas se los conoce con algunos nombres. Esta proporcional directa en otros libros, en otros autores, se llama regla de 3 simple directa. ¿Sí? Otra vez le repito, regla de 3 simple directa. Es lo mismo, o sea, son sinónimos. Ustedes podrán encontrar lo que les di en la clase anterior como proporcionalidad directa, y en otros libros ustedes lo van a encontrar como regla de 3 simple directa. Sí, incluso hicimos ejercicios, ¿sí? En la regla de 3 simple directa solamente intervienen 4 magnitudes, ¿se acuerdan? Una estaba desconocida y bueno, al final encontrábamos, hicieron ustedes ejercicios, vimos las gráficas, ¿ya? Y también está la proporcionalidad inversa, que también tiene otro nombre, que se le conoce como regla de 3 simple inversa. Regla de 3 simple inversa. Entonces son dos nombres diferentes para nombrar a lo mismo, ¿sí? Para la misma forma de realizar un ejercicio, ¿ya? Igualmente hicimos ejercicios, vimos, por aquí vimos su gráfica, hicimos problemas, sí, ustedes también ayudaron, hicieron. Ya, esto, si no recuerdan, está también en la clase grabada, en la parte del Microsoft Teams. Entonces, ustedes están en la clase grabada, pueden ingresar ahí y pueden observar la clase. Sí, solamente quería aclarar esos nombres, para que sepan a dónde vamos esta tarde, o sea, a lo que voy a explicarles esta tarde. Entonces, ahora sí me regreso a las diapositivas del día de hoy. Entonces, la regla de 3 compuesta, ya vamos a ver qué se refiere. Como objetivo de esta tarde para ustedes es resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, ¿sí? Igualmente, reglas de 3 directa o inversa. Ya puede ser simple o compuesta, que vamos a ver esta tarde. E interpretar la solución dentro del contexto de problemas, ¿ya? ¿Qué es la regla de 3 compuesta? Se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes. ¿Sí? Recuerden, en la regla de 3 simple, la proporcionalidad directa que vimos, solamente intervenían
dos magnitudes, ¿sí? Dos para cada uno que resolvíamos. Pero en este caso intervienen cuando, o que se llama una regla de tres compuesta, a cuando se emplea o cuando se relacionan tres o más magnitudes, ¿sí? Más magnitudes. Ustedes a esta regla de tres compuesta también pueden encontrarla con otros nombres, pueden encontrarla como proporcionalidad directa compuesta o proporcionalidades compuestas, también pueden encontrar, ¿sí? Jóvenes, entonces no confundirnos tanto con los nombres, recuerden lo que les estoy indicando, para eso estamos aquí, para indicarles a ustedes y no se puedan confundir al momento de realizar o al momento de investigar algo, porque al momento que nosotros investigamos en Internet, recuerden que en Internet hay bastante información y matemáticas tiene algunas formas de llamarlas, entonces por eso es que les doy cada vez los nombres como ustedes pueden encontrarlas. ¿Ya? Entonces la regla de tres compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes. Ya vamos a ir viendo que hablamos de magnitudes. De modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. ¿Ya? O sea, siempre va a haber una desconocida y ese es el problema, esa es la que tenemos que, en un problema siempre va a haber la incógnita, esa es la que tenemos que buscarlas y hay reglas, hay métodos para buscarlas. Y también tenemos una regla de tres compuestas que se compone de varias reglas de tres simples, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, aplicadas sucesivamente. O sea, las reglas que vimos, los métodos que vimos anteriormente, los vamos a aplicar aquí sucesivamente para encontrar, en este caso, el resultado de un problema, ¿sí? Entremos pues a lo que es la regla de tres con ejercicios, pero primero que antes vamos a ver la regla de tres compuesta directa, ¿sí? Cuando sus proporcionalidades son directas. Recuerden de las proporcionalidades que vimos. ¿Qué era una proporcionalidad directa? Que si una cosa aumentaba, la otra también. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, si yo tengo, no sé, unos obreros que están pintando una pared, ¿sí? Entre, entre más obreros tenga, van a abarcar más parte de esa pared pintada, ¿no es cierto? Entonces es algo directo. Entonces, entre más obreros van a pintar más pared, ¿sí? Es algo aumenta, el otro también cosa aumenta, eso es lo que le vimos anteriormente. Si una cosa disminuye, la otra también disminuye. Y también tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto? En la regla de tres compuesta, todas sus magnitudes son directas, ¿sí? Directas. Pueden ser una, dos, tres o más magnitudes, ¿ya? Aquí tenemos nosotros lo que ustedes ven aquí en pantalla. Ustedes están observando aquí algo muy, no sé, algo muy confuso, ¿no es cierto? Estamos ahí observando con letras, subíndices, que están los 1, los 2, el 3, bueno, no entendemos. Vamos a hacer un ejercicio y luego regresamos con esto para que se pueda entender. Tenemos aquí este ejemplo, miren. 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 euros. Aquí estamos hablando de euros, bueno, no hay problema. Averiguar el precio del vertido, en este caso del agua, de 15 grifos abiertos 12 horas, durante 12 horas en los mismos días. Miren, ustedes pueden encontrarse ejercicios de esta magnitud, lo que van a realizar, incluso pueden encontrarse recuerden de cuál es el objetivo del curso, de lo que estamos nosotros viendo, que es razonamiento lógico matemático, que esto nos está preparando para dar las pruebas. Entonces ustedes pueden encontrarse pruebas de estas magnitudes, ¿sí? Que son reglas de tres compuestas. ¿Por qué compuestas? Porque hay varias magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Las magnitudes son aquellas, digámoslo así, cantidades que van subiendo o aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, aquí estamos hablando primero de un número, miren, estamos hablando de grifos, ¿sí? Grifos o llaves también, que lo conocemos nosotros acá en nuestro árbol popular. Entonces tenemos llaves o grifos, o sea, miren, aquí nos dan un número que son 9. También encontramos otra magnitud que son las horas, miren. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar de esa forma el problema, así como lo estoy analizando ahora, también puedo ir analizándolo así. Entonces estoy viendo que existen grifos, existen horas, ¿sí? Y también existe el valor, ¿sí? El valor, o sea, la cantidad o el dinero que está interviniendo en el problema. Entonces me dice, leamos otra vez, tengo que leerlo, si es que no entiendo una vez, a estos problemas se me hace más fácil leerlos 2, 3 veces, pero leerlos
bien entendido. A veces leemos por leer y no comprendemos. Entonces tienen que leer comprendiendo, o sea, lo que están leyendo, lo que van diciendo, lo que nos quiere decir el problema. Entonces nos dice que hay 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias y que han consumido una cantidad de agua por $20, ¿ya? O 20 euros, digámoslo aquí, son euros, está hablando de euros, el dinero. Averiguar el precio, miren, ya nos está diciendo que averiguemos el precio, ya tenemos una incógnita. La incógnita es el valor, ¿sí? Aquí ya me dicen $20, pero yo tengo, la incógnita mía es el valor del vertido, o sea, del agua. De 15 grifos, miren, ya aquí 15 grifos abiertos 12 horas, ¿ya? Durante los mismos días. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo es directa o inversa esta regla de 3? Entonces, yo tengo que ir analizando, miren, aquí más abajito está analizado. Si yo tengo más grifos, más llaves, va a consumir más dinero, obviamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre yo tengo que analizar las magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, aquí están los grifos, las horas, ¿no es cierto? Yo tengo que analizar siempre con lo que me están pidiendo, que es el precio, ¿sí? Entonces, miren, aquí voy a analizar las llaves o los grifos, si es directa o inversa, a ver si aumenta o si disminuye en relación al dinero. Entonces, vuelvo y repito, si yo tengo más llaves abiertas durante esas horas diarias, 15 grifos que me dicen ahí, va a haber más dinero. Entonces, si uno aumenta, el otro aumenta, las magnitudes quiere decir que son directas. ¿Ya? Entonces, miren, pueden hacer una relación así como están observando aquí en pantalla. Observen, miren, aquí en este caso tenemos aquí unos flechitos, ustedes también pueden hacerlo así, se va relacionando. Y también tenemos, por ejemplo, aquí, miren, a más horas, ahora sí voy a hablar de las horas, ya no de los grifos, sino de las horas, y voy a relacionarlo así mismo al dinero. Si hay más horas diarias de consumo, ¿sí? De agua, obviamente también va a subir el dinero, ¿sí? Siempre relaciono al dinero porque eso es lo que me están pidiendo, el dinero aquí. Entonces, si yo tengo más horas diarias aquí abiertas de estos grifos, entonces también igualmente el dinero va aumentando, ¿sí? Yo tengo que pagar un poco más, ¿no es cierto? Entonces, si aumenta una, aumenta la otra, entonces es directa, ¿sí? Indirecta. Cuando es inversa, recordemos en las magnitudes anteriores, en las magnitudes proporcionales directas y proporcionales inversas que vimos. Las magnitudes son aquellas que cuando una sube, la otra baja, entonces le decimos que es inversa. Pero en este caso, ambas han sido directas. ¿Ya? Entonces nosotros realizamos una tablita, como una especie de una tablita que están ustedes observando en el recuadro rojo, ¿sí? En el recuadro rojo, donde ustedes pueden dividir digámoslo, por columnas. Miren, la primera columna solo trato de grifos, la segunda columna yo trato de horas y la tercera del dinero, ¿sí? Entonces, miren, ustedes pueden hacer aquí, perdón, los garabatos que estoy haciendo aquí, a ver si es que me sale un poco más recto, y ahí. Entonces, miren, primero los grifos. En el primero me dice que es la cantidad de 9 grifos. ¿Sí? Voy a borrar aquí para poder observar. A ver, ya. En la cantidad, la primera cantidad que me está dando el problema son 9 grifos. Lo pongo aquí, 9 grifos. Luego, durante 10 horas también pongo las horas en la segunda columna de la tablita, digámoslo así. Entonces, en las horas pongo el 10. Y por último, el dinero. Puede ser aquí el dinero, que son los $20 que nos dice la primera oración. ¿Sí? La primera oración. Luego la segunda oración ya nos dice que averiguamos el precio. Entonces pongo una X en la columna donde está el precio, porque eso es lo que tengo que averiguar. Y luego me dice 15 grifos, pongo el número 15 en la cantidad de grifos o en la cantidad de llaves que tengo que encontrar. Y durante las 12 horas también pongo en su respectiva columna. ¿Sí? En su respectiva columna. Entonces, ustedes pueden observar de esa forma más detallada, digámoslo así, puede ser organizada la información, pueden organizar ustedes a su gusto, pero bueno, se les recomienda que lo hagan así de esa forma para que después no tengan ese problema o se pierdan en las reglas de 3 compuestas directas. Igualmente para las inversas y también las mixtas que vamos a ver. Sí, es una forma más organizada de ir organizando la información, ¿sí?
Esto se les va a hacer a ustedes en cuanto vayan haciendo más ejercicios sobre este tema, se les va haciendo un poco ya más fácil y ya se pueden estar olvidando de hacer la tablita. Pero mientras nosotros tengamos o estemos empezando, se les recomienda que hagan esta tablita. Entonces, como ya tengo aquí toda la información detallada en este cuadro, yo otra vez, por si acaso, siempre tengo que ser prevenido 2 hasta 3 veces, ir viendo si es directa o inversa otra vez. Entonces otra vez puedo darme cuenta aquí en la tablita, más organizado, más bien. Entonces yo puedo decir, siempre relaciono al del dinero que me están pidiendo. Si los grifos aumentan, voy a primero hacer con la primera magnitud, que son los grifos. Entonces, las llaves están aumentando. Si aumentan llaves, ¿qué pasará con el dinero? Obviamente va a aumentar, ¿sí? En este problema. Igualmente, las horas diarias de consumo, si aumentan horas diarias, relaciono al dinero, entonces ustedes están viendo que también va a aumentar el dinero. Entonces, siempre relaciono a lo que me están pidiendo, en este caso, al dinero, ¿sí? Luego que ya tengo todo analizado, simplemente estos no es más que convertirlos en fracciones, ¿sí? Por ejemplo, la primera 9 sobre 15, ¿sí? 9 sobre 15 sería la primera fracción, ¿sí? La primera fracción para resolver esta parte ya matemática, digámoslo así. Y la segunda columna, que sería la segunda magnitud, que son las horas, también sería la segunda fracción. Miren, 10 sobre 12. ¿Sí? 10 sobre 12, que sería otra proporción. Recuerden que aquí no se le llaman fracciones, sino proporciones, ¿sí? Pero bueno, para entender se les puede nombrar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí otra proporción, 10 sobre 12, o otra fracción. Y siempre ya no le pongo el por, miren, dense cuenta aquí, ya no está el por, sino está el igual le pongo siempre a la última fracción, donde se encuentra la x, donde tengo que encontrar la x. Entonces, miren, la última fracción es 20 sobre x, y es lo que están observando aquí. Voy a encerrar esta parte de aquí. Entonces, todo este dato, toda esta tablita se convirtió en ¿qué? En fracciones, en proporciones. Lo que me toca a mí ahora es que, en este caso, despejar x. ¿Sí? Despejar x. Entonces, bueno, ya nosotros ya comprendemos esta parte. Bueno, si no lo comprendemos, si no lo paso por paso, miren. Aquí primero, como es una multiplicación, en la parte izquierda, 9 por 10, 90. Eso es lo que tenemos aquí al frente. Observen, 90 en el numerador, ¿sí? Y 15 por 12 sería 180, que sería en el denominador. ¿Ya? Igual a 20 sobre x. Luego, esta parte del x, pues podríamos verlo así de esta forma. Este a x pasaría a multiplicar al primer miembro. Y luego todo este 90 sobre 180 pasaría a dividir. Y si nosotros ordenamos más las cantidades, veríamos de esta forma, como estamos viendo en el color verde, ¿sí? Veríamos de esta forma. Entonces, nos quedaría en el numerador 20 por 180 sobre 90. Si realizamos toda esta parte, entonces nos quedaría que son $40. Entonces, yo respondo, el precio vertido durante 12 horas diarias con 15 llaves o 15 grifos ha sido $40. ¿Sí? $40. Entonces, eso es lo que nos resume, me regreso a la tabla anterior que teníamos. Entonces, eso es lo que nos resume en esta tablita aquí, lo que ustedes están observando, lo que estoy encerrando, donde nosotros podemos coger cada magnitud, ¿sí? Magnitud, en este caso fue los grifos, llaves, puede ser, no sé, puede ser número de obreros, puede ser cantidad de dinero, lo que nos dé a nosotros es el problema. ¿Sí? Entonces nosotros vamos ubicando en la tablita, y esto de aquí se convierte en la que ustedes están viendo al frente, ¿sí? Lo que es una fórmula, digámoslo así, ¿sí? Una fórmula donde está igualado todo. Y por último, pues la fórmula que me va a dar esa x, ¿sí? En una regla de 3 compuesta, pues sería esta parte de aquí, la que estoy nosotros aquí encerrando. ¿Ya? Lo primero, pues, en estos ejercicios es saber de qué regla de 3 se trata, compuesta, de qué regla, si es directa o inversa. ¿Sí? Entonces, lo primero, por eso siempre tengo que ir analizando, así como lo hicimos en este ejercicio, analizando a ver si es que cada magnitud aumenta, o si cada magnitud, comparando siempre con la magnitud que me piden, si está aumentando o si está disminuyendo. Entonces yo sacaré los datos posibles, entonces procederé a ir despejando la x. ¿Ya? Regla de 3 compuesta directa. Vamos con una regla de 3 inversa.
¿Cuál es la diferencia? Así mismo, aquí tenemos la fórmula, la parte matemática. Vamos a hacer con un ejercicio para que se nos haga un poco más, más entendible, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos esta parte de aquí. Este ejemplo, 5 obreros trabajando, ¿sí? 6 horas diarias construyen un muro en 2 días, ¿ya? ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Miren, entonces, aquí nosotros, ¿cómo yo sé que es una regla de 3 compuesta? Y aparte de eso, inversa. Entonces, yo voy a ir analizando poco a poco. Primero, tengo que basarme. Ustedes en los exámenes o en los que tengan, no sé, ejercicios que les envíen o pruebas que tengan, siempre van a observar solamente esto, lo que estoy encerrando. Ustedes no observan lo demás que está abajo. Entonces, yo tengo que ir analizando primero paso por paso. Vamos a ver cuántas magnitudes existe, a ver si es una regla de 3 compuesta o es una regla de 3 simple. Recuerden que anteriormente se le llamaba simple, lo que vimos en la clase anterior. Entonces, si es simple, solamente se intervienen 2 magnitudes. Entonces, yo solamente se me haría más fácil y lo resolvería. En este caso, vamos a ver cuántas intervienen. Primero que nada, las magnitudes, primero que tengo son los obreros, que son 5 obreros, miren. ¿Sí? Es una magnitud, ¿sí? Son números, acompañado de ahí puede aumentar o puede bajar, entonces eso le llamamos una magnitud. Recuerden lo que es una magnitud. También tenemos las 6 horas diarias, ¿sí? 6 horas diarias de trabajo de estos obreros. Y otra magnitud están los días, ¿sí? Los días. Entonces, miren, de nuevo leo, 5 obreros trabajando, 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Ya? Me pregunta a mí cuánto tardará, o sea, aquí en días me está diciendo, cuánto tardará 4 obreros trabajando 7 horas diarias. ¿Ya? ¿Cuántos tardará? Entonces esa sería mi incógnita, en los días, ¿sí? Como ustedes ven, intervienen más de 2 magnitudes. Aquí intervienen 3 magnitudes, los obreros, las horas diarias y los días. Entonces, son una regla de 3 compuesta. ¿Ya? Vamos a ver ahora sí si es inversa o directa. ¿Cómo hacía eso? Comparando, ¿sí? Comparando cada magnitud que tengo el dato ya que me da aquí el problema, con la magnitud que me falta. Sí, que en este caso me están pidiendo los días. Entonces, miren, aquí lo que estoy encerrando aquí es lo que se hace como una especie eh, de explicación, de reflexión de lo que estamos observando. Entonces, miren, vamos a ver. Si yo tengo menos obreros, ¿qué pasará con los días de trabajo, los días de horas de días? ¿Subirán o bajarán? Miren, si analicemos aquí el problema, 5 obreros trabajando, 6 horas diarias, construyen un muro en 2 días. ¿Sí? Entonces, si yo tengo eh, menos obreros, va a pasar que van a aumentar los días, porque no me va a alcanzar, los días van a aumentar, o sea, no va a tener la gente o las personas que van a revisar esta obra, no va a tener la gente necesaria, entonces obviamente los días me van a aumentar para trabajar en este muro. Entonces, si la magnitud en una magnitud menora, ¿sí? Disminuye, está disminuyendo los obreros, y otra magnitud aumenta, que son los días, va a aumentar los días. Entonces, aquí hay directamente, o podemos observar que es una magnitud inversa. Entonces, es inversa para la primera. Recuerden que solo comparo con la magnitud que me están pidiendo, que en este caso son los días, los obreros con los días. Vamos ahora a la otra parte, las horas diarias con los días. Entonces, vamos a analizar. Si yo tengo más horas diarias, ¿sí? De trabajo, ¿qué va a pasar con los días? Van a reducirse, ¿no es cierto? Obviamente, porque si yo tengo más horas de trabajo, ya no va a ser 3 horas de trabajo. Si yo tengo 3 horas de trabajo, se está disminuyendo, pero los días de que tengo que culminar la obra se me van a aumentar. Pero ¿qué pasa si yo les aumento las horas de trabajo a estos obreros? ¿Sí? Unas 10, 11, 12 horas. ¿Qué va a pasar con la obra? Va a menorar, ¿no es cierto? Entonces, miren, una aumenta y la otra disminuye. Entonces, cuando sucede eso, decimos que es una magnitud inversa. Y rápidamente vemos que aquí es inversa. Entonces, ustedes concluyen que esta es una regla de 3 compuesta, porque son 3 magnitudes diferentes, pero son una regla de 3 compuesta inversa. ¿Sí? No es la misma solución que la directa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué.
Entonces, así mismo, hago una tablita. Miren, aquí está un cuadro. Yo aquí lo he puesto en un cuadro. Ustedes pueden realizar una tablita donde la primera columna la pueden poner con obreros, la segunda columna con las horas diarias y la tercera sería los días. En la primera fila de esta tabla, fila, no columna, fila, pongo los 5 obreros que me están dando como dato, ¿sí? Luego están las 6 horas diarias que me dan como dato, miren, y luego los 2 días. Entonces, todo esto conozco del problema. Vamos con la segunda oración. Dice, ¿cuánto tardará 4 obreros trabajando 7 horas? ¿Cuánto trabajará? Son los días. X. ¿Sí? X ahí. 7 horas diarias, ya me están diciendo. Ahí coloco en la misma columna que están las horas diarias. ¿Y cuántos obreros? 4 obreros. Todas estas han sido inversas. Ya lo vimos por qué. Lo analizamos. Siempre analizo las magnitudes con la magnitud que me están pidiendo. Siempre analizo, por ejemplo, aquí, los obreros con los días. Obreros con días analizo. Si aumenta o disminuye. Y aquí en las horas diarias también igualmente con los días que me están pidiendo. ¿Sí? Fuera diferente si me hubieran pedido cuántos obreros. Ahí yo tendría lo diferente. Entonces tendría que analizar las horas con los obreros. ¿Sí? Las horas diarias con los obreros o los días con los obreros. Tendría que analizar. Pero en este caso no me están pidiendo cuántos obreros, me están pidiendo cuántos días. Entonces tengo que analizar con los días. En la magnitud inversa, aquí por favor, ojo aquí con esta parte. Yo en la magnitud directa, siempre ya para establecer la forma matemática, ya para ya resolver, para encontrar x, yo aquí 5 sobre 4 diría, ¿no es cierto? Pero como es inversa, ¿sí? Como es inversa de esta magnitud, ¿sí? Su proporción o su relación que existe cambia. O sea, ¿qué quiero decir? Este 4 pasa a ser numerador y este 5 pasa a ser denominador, así como estamos observando aquí. Ese es el truco que hay en resolver una regla de 3 compuesta inversa. Ustedes dirán, ¿y por qué? Ese es un método para resolver esta regla de 3 compuesta. Por eso es muy importante que detallen bien esta tabla de aquí. Entonces, miren, otra vez repito, ustedes en la directa que vimos, en la tabla, en el ejercicio de la regla de 3 compuesta directa, ustedes pueden ver que aquí solamente hubiera cogido 5 cuartos y lo hubiera puesto ya para hacer la relación matemática, pero no, aquí en la inversa cambia. O sea, como quien dice, doy la vuelta a esa fracción. El 4 va a ser numerador y el 5 a ser denominador. Uno sube y el otro baja. Entonces, por eso se lo pone como 4 quintos. Luego, miren, aquí está el signo por. Aquí igualmente, miren, como es inversa, sería, ustedes dirían, voy a poner 6 séptimos. No, aquí cambio 7 sextos. Igualmente, para el signo igual, aquí que ustedes están viendo, aquí sería 2 sobre x, pero aquí, solamente aquí, como es la parte o es el lado donde ustedes están, en este caso, encontrando, es el único que no se le cambia, o sea que no cambia, solamente cambiaría las magnitudes conocidas ya, pero menos la desconocida, esa no cambia, se la deja tal y como está, 2 sobre x. ¿Ya? Y luego, como esto ya es matemática, simplemente yo tengo que hacer ¿qué? Multiplicar primero estas fracciones y luego despejar x. Miren, 4 por 7, 28 es lo que está al frente. Observen, miren lo que estoy haciendo aquí. 4 por 7, 28 y 5 por 6, 30. Es igual a 2 sobre x. ¿Sí? Si resuelvo esta parte así mismo, despejando esta x pasaría a multiplicar y todo este 28 sobre 30 pasaría a dividir. Sacarían 2 sobre 28 sobre 30 y les quedaría esto. 2, x sería 2,14. Más o menos entre 2 días a 3 días van a terminar estos obreros esta parte de aquí, de la obra. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, licenciado. No, solo Aníbal nos dice. El resto están No, disfrutando del fin de semana. Están disfrutando del fin de semana, creo que unos ya se han adelantado. Ya bueno, verán. Entonces sigamos. Me regreso a la diapositiva que ustedes vieron antes, ¿sí? Que aquí está en chino, dirían ustedes. Pero solamente observemos. Aquí es la misma tablita que ustedes están viendo allá, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí está intervenido cuántas magnitudes. 1, 2, 3, 4. Sí, con la que estamos encontrando. Pero aquí las magnitudes aquí le han puesto, pues, o es una forma de representar matemáticamente con A mayúscula, subíndice 1, B mayúscula, subíndice 1, bueno, y así, B subíndice 2, y etcétera. ¿Para qué? Para nosotros analizar que son diferentes magnitudes. Para eso se les pone estas denominaciones.
Pero miren, aquí está ahí que ustedes están observando en esta flechita arriba, quiere decir que es inversa, inversa, inversa. ¿Sí? Inversa, inversa. Miren, dense cuenta, aquí A sobre 1 sobre, a ver, aquí sería A1 sobre A2. ¿Sí? A1 sobre A2. Pero ¿qué pasa con, como les decía anteriormente, para resolver? Entonces yo tendría que cambiar. Miren, por eso es lo que está aquí, miren, al frente. A2 arriba en el denominador sobre A1. Y así todas. B1, B2 arriba y sobre B1. Entonces, cuando se trata de inversa, yo le doy la, como que dice, la vuelta a esta fracción. Lo que está abajo va hacia arriba y lo de arriba hacia abajo. Numerador en el denominador y denominador en el numerador. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir esta tablita, para que ustedes, es más o menos para que se recuerden cuando se trata de una regla de 3 compuesta que tengo que dar la vuelta, o sea, decirles, no, esperen, así no se realiza, no tengo que ponerle igual, tengo que darle la vuelta a esta fracción y poder ir resolviendo, ¿ya? Existen estas reglas de 3 compuesta, vamos con el otro tema, existe con la regla de 3 compuesta que ya no solamente encontramos que solamente sea directa o que solamente sea inversa. Existe que puede ser que estén conformadas de las dos partes, ¿sí? Tanto directa como inversa. A esa les llamamos mixta, cuando hay magnitudes, ¿sí? Magnitudes tanto directas como inversas, ¿sí? Entonces, vamos así mismo a resolver un ejercicio y comprendemos lo que está aquí, lo que ustedes están observando aquí en pantalla. Veamos este ejercicio de aquí. Así mismo, ustedes van a encontrar pues en los exámenes solo esta parte, la que estoy subrayando, la que estoy encerrando ahí, ¿sí? Ustedes van a encontrar esa parte. Eso de ahí simplemente nos confunde. Recuerden que a veces nos dan ejercicios que tenemos que resolver en un minuto. ¿Sí? Así son ahorita las pruebas. Recuerden, joven, por eso tenemos que ir nosotros preparándonos para esa prueba que ya tenemos. Entonces, a veces tenemos que resolver esta magnitud de ejercicios en un minuto, hasta máximo 2 minutos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprenderlo, ¿sí? No desmayarme, no puedo hacer nada, y lo dejo esa cosa y paso al siguiente, ¿sí? No, sino simplemente rápidamente comprenderlo, leerlo, concentrarme y leerlo. Vamos a hacer eso. La primera parte es concentrarse y leerse bien, y leer bien el problema que nos pone. Miren, aquí nos dice, si 8 obreros realizan en 9 días, ¿sí? Trabajando a razón de 6 horas por día un muro de 30 metros, miren cuántas magnitudes intervienen ahí, ¿ya? Otra vez repito, si 8 obreros realizan en 9 días trabajando a razón de 6 horas por día un muro de 30 metros, ahí viene la pregunta, ¿cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar los 50 metros de muro que faltan? ¿Ya? Entonces lo primero es coger nosotros, desmayarnos incluso solamente al leer esta parte de aquí, pero no, nosotros tenemos que ir analizando, ¿sí? Vamos primero, la magnitud. La primera magnitud serían los obreros, miren, los 8 obreros, ¿sí? Pueden aumentar o pueden disminuir, ya vamos a ir viendo. La segunda magnitud, los días, ¿sí? Días de trabajo. Aquí en este caso 9 días, ¿ya? Luego están las horas diarias, 6 horas diarias, que también sería otra magnitud, 1, 2, 3. Y por último tenemos los 30 metros del muro, ¿sí? O sea, lo que voy a realizar en el muro, miren. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? 4 magnitudes en este ejercicio. ¿Cuántos días necesitan? Miren, ya me está diciendo qué es la incógnita. Aquí la incógnita es los días. ¿Cuántos días necesitan 10 obreros trabajando 8 horas diarias, realizando los 50 metros de muro que faltan? Miren, la incógnita serían los días. ¿Ya? Luego que ya entonces ya analizo cuántas magnitudes intervienen. Miren, intervienen obreros, intervienen días, intervienen horas por día y intervienen metros. Yo tengo que ir analizando si es en este caso así mismo, directa, inversa, para la incógnita que me están pidiendo, en este caso para los días, tengo que ir analizando. Vamos a ver. Voy a analizar, ese es el segundo paso. Es esta parte de aquí, ¿sí? La que estoy ahí encerrando. Entonces primero comenzamos con los obreros. Voy a analizarlo con los días, porque esa es mi incógnita, eso es lo que me están pidiendo. Por eso tengo que, ustedes dirán, ¿y por qué no analizo con las horas? ¿O por qué no analizo con los metros? No, analizo con lo que me están pidiendo, o sea, con la incógnita que me están pidiendo. Entonces, en este caso son los días. Entonces, si yo tengo más obreros, ¿qué va a pasar con los días?
los días de trabajo, obviamente que va a disminuir. Más gente, menos trabajo. ¿Cierto? O sea, menos tiempo, se va a acabar rápido la obra, el muro que tengo que hacer. Entonces, aquí sería una relación inversa, porque una está subiendo y mientras la otra disminuye. Entonces, es una magnitud inversa, magnitudes inversas. Vamos a analizar así mismo las horas con los días. ¿Sí? Las horas por día con los días de trabajo. ¿Sí? Si yo tengo más horas, ¿sí? Yo tengo más horas diarias de trabajo, obviamente también igualmente se va a disminuir los días. ¿Sí? Igualmente como hicimos la reflexión anterior. Entonces es una magnitud inversa. Y por último, los metros. ¿Sí? Los metros del muro. Si yo tengo más muro, más metros de muro, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a haber más días de trabajo. Si así mismo los metros disminuyen de este muro, va a disminuir los días de trabajo. Entonces, miren, aquí es algo raro, ya no es que uno sube y el otro baja, no. Aquí sucede que si es que uno aumenta, el otro aumenta también los días. Si es que el uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces, estamos hablando de una magnitud directa. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya ingresa una regla de tres compuesta mixta, porque tenemos tanto magnitudes inversas como magnitudes directas. ¿Sí? Entonces, miren, aquí, ¿cómo lo resolvemos esta parte? Así mismo, nos ayudamos de qué? De una tablita que ustedes están viendo ahí en el cuadrito rojo ahí, puesto, ¿no es cierto? Esperemos un ratito que se me quedó aquí la pantalla. Ya. Vamos a ver, aquí voy a borrar esta parte y voy a trabajar en esta partecita de aquí. Mire, observe. Tenemos aquí en la primera columna obreros, así mismo voy haciendo la tablita, ustedes pueden hacer la tablita o cuadrito como estamos viendo aquí. Luego tengo los días, ¿sí? Luego tengo las horas y por último los metros. Miren, dense cuenta, ¿dónde está la X? ¿Sí? La X está en los días que me pidieron, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo 8 obreros, que es la primera oración que me están dando. Realizan en 9 días de trabajo, ¿sí? A razón de trabajando de 6 horas diarias, un muro de 30 metros. ¿Cuántos días? Ya le pongo la X ahí. Necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar 50 metros de trabajo. ¿Ya? Entonces, miren, todo se relaciona ahora sí. ¿Y qué hago? Ya tengo aquí, ya puesto mi tablita. Lo que voy haciendo, lo que voy realizando es las fracciones. Vamos con la primera. Obreros. Ya vimos que si más obreros va a haber menos días. Entonces, una relación inversa. ¿Sí? Ustedes pueden poner aquí inversa. Entonces, la fracción, ¿qué pasaría? Cambiaría. ¿Sí? Cambiaría. Entonces, aquí ya no sería 8 décimos, sino sería 10 octavos, como estamos viendo aquí en la parte matemática. Luego, los días, como ustedes pueden ver, se los deja tal como está. Miren, aquí se los deja tal como está. Igual a 9 sobre X. ¿Por qué? Porque es el de incógnita que tengo que encontrar. Entonces lo tengo que dejar tal como está relacionado en una fracción o una proporción que también se les llama. Luego están las horas. Ya vimos que entre más horas va a haber menos días. O sea, es una relación inversa. Entonces, aquí ya no va a ser 6 octavos, sino va a ser 8 sextos. Es lo que están viendo en la segunda fracción, en la parte izquierda. Y por último, 30 sobre 50. Miren, ahí no les he dado la vuelta. ¿Por qué? Ahí yo no he dado la vuelta porque es una relación o una magnitud directa. Y antes vimos que las magnitudes directas no se les da la vuelta. O sea, quedaría 30 sobre 50, tal como está aquí. ¿Sí? Bueno, después que tengo esta parte, la parte izquierda, solamente me tocaría a mí ir multiplicando. ¿Sí? 10 por 8, 8 por 30. Sacaría todo esto en el denominador y sobre 8 voy multiplicando 8 por 6. Recuerden la multiplicación de fracciones, todo es directo, 8 por 6 y 6 por 50 sería en ese caso. Sí, bueno, ustedes se pueden ayudar con las TICs, que son las calculadoras. Bueno, podemos hacer y funcionar esa parte de las TICs para poder sacar. Entonces, les quedaría a ustedes en resumidas cuentas esta X. X es igual a 9. O sea, necesitaría 9 días trabajando con 10 obreros y 8 horas diarias para realizar los 50 metros. A eso es la respuesta que se da aquí. ¿Sí? Esa es la respuesta que se da aquí. Entonces, esta es la regla de tres, simple, de tres compuesta mixta, jóvenes.
Entonces hemos visto tres en esta tarde, que son la regla de tres simple, la directa, perdón, la regla de tres compuesta directa, la regla de tres compuesta inversa y la mixta también, que es por último. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? No, licenciado. Igualmente, como ustedes saben, siempre les paso la información, les paso en el grupo de WhatsApp. Y también queda grabada esta clase. Ustedes pueden verla cuantas veces quieran en el grupo de Teams, en el equipo de Teams. Para si es que no entendieron algo, entonces simplemente volvemos a ver la clase y podemos entender. Esto que ustedes vieron esta tarde, lo que se relaciona al trabajo que tienen que realizar, son los ejercicios que ustedes ven aquí, que son 3 ejercicios que tienen que realizar y una consulta. ¿Sí? Voy a bajar la lista de asistencia del día de hoy. Es bueno preguntar otra vez, ¿tienen alguna duda? Ahora es el momento de, si tienen alguna duda, podemos resolverla. Si no, ya, muy bien. Si no, entonces por aquí se me ha apagado la cámara. Voy a prenderla. Si no, pues, jóvenes, les agradecería mucho, pues, esta tarde. ¿Sí? Asimismo, tener la precaución de este virus, jóvenes, este fin de semana y durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Junto con su familia. Recuerden que todavía este virus no se ha terminado. Eso le puedo traer el día de hoy, jóvenes. Si no hay más preguntas, les agradecería. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, licenciado. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Un excelente fin de semana. Hasta luego. Aníbal. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Ya, hasta luego. Hasta luego, licen. Nos vemos.